Bendito sea Hashem. Queremos seguir hablando de lo que Yeshua habló a los saduceos cuando les dijo: erráis por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Eso está en Mateo 22, versículo 29. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Tenemos los dos lados, o podemos errar, digamos, de tres maneras. Una manera de errar, que es la peor, es ni conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Es lo peor. Luego, si uno enfoca las Escrituras solamente, ignorando el poder de Dios, uno va a errar en la vida espiritual. Y si uno se enfoca solamente en lo espiritual y en las manifestaciones sobrenaturales, uno va a errar espiritualmente. Para que haya un caminar equilibrado con las dos piernas, necesitamos conocer bien las Escrituras, y es lo primero que menciona el maestro, y conocer bien el poder de Dios. Por lo tanto, si queremos subir por las alturas espirituales, conocer las profundidades espirituales, tener experiencias y conocer la intervención divina sobrenaturalmente, necesitamos tener una base bien sólida en las Escrituras. Toda experiencia espiritual tiene que estar basada en las Escrituras. Si no, corre el riesgo de desviarse de lo sano. El que quiere tener grandes experiencias espirituales y el que busca grandes experiencias espirituales, lo cual es bueno, necesita profundizar en las Escrituras. El que no profundiza en las Escrituras y empieza a caminar en lo sobrenatural, está destinado a equivocarse. Por lo tanto, si quieres volar muy alto, tienes que cavar muy profundo. Un árbol no puede crecer más que sus raíces permitan. Si quieres tener un árbol alto, necesitas una tierra que pueda permitir raíces profundas. Si la tierra no da lugar a las raíces a profundizarse, el árbol puede crecer y a veces se puede hacer grande incluso en un tiesto, las raíces encerradas en un lugar pequeño. Si le das mucho abono, el árbol va a crecer y hacerse un poco alto. Pero si viene un viento, es muy fácil que ese árbol se caiga. Muy fácil. Porque no tiene raíces profundas que sostengan las fuerzas del viento. Si tú quieres conocer el poder de Dios, ¿cuántos quieren vivir en el poder y las manifestaciones sobrenaturales de Dios? Necesitas profundizar en las Escrituras para tener una base sólida, para no caerte en los momentos de tormenta en los lugares celestiales, en las esferas espirituales. Por otro lado, si tú solamente te enfocas en los estudios, en el conocimiento intelectual, en el saber, y no quieres volar, no quieres soltar
el control intelectual de las cosas, de tu vida, nunca vas a tener experiencias sobrenaturales. El impedimento más grande de la intervención de los poderes divinos en nuestras vidas es la mente humana. Nuestras mentes ponen el límite para la intervención divina. Y las Escrituras nos ayudan a ampliar la mente, pero hace falta algo más. Hace falta salir del barco y caminar sobre las aguas. Hace falta soltar el control de uno mismo. Si tú no estás dispuesto a soltar el control de ti mismo, no vas a tener experiencias sobrenaturales. Dos niños estaban en el tejado, no muy alto, en una casa. Un niño pequeño de 3 años y un niño de 6 años. Son 2 hermanos. Papá está debajo y le dice al niño pequeño, ¡salta! Y extiende sus brazos. Y el niño de 3 años se lanza y se tira del tejado y papá lo coge en sus brazos, sin problemas. Y luego dice al niño de 6 años, ¡salta! Y el niño de 6 años dice, papá, ¿me vas a coger? ¿Por qué el niño de 3 años se lanzó sin hacer la pregunta? Porque confiaba en papá. El niño de 6 años había aprendido en la vida que pueden haber errores, que pueden haber fallos, que aunque papá esté allí, a lo mejor se equivoca papá. A ver si me va a coger. A ver si tiene la capacidad de agarrarme cuando yo llegue a sus brazos. Y tenía miedo de saltar. Si nuestras experiencias en la vida, nuestro intelecto argumenta contra la orden divina, cuando papá dice salta, nosotros no saltamos porque no confiamos en papá, quizás por experiencias del pasado, y quizás porque tenemos ya una madurez como personas para confiar en nuestra propia inteligencia y en nuestra propia fuerza y experiencia en la vida. Confía en Hashem con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, así dice el proverbio. Confía en el Eterno con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. No dice que no debemos usar nuestra inteligencia. Dice que no debemos apoyarnos, confiar en nuestra inteligencia. Si queremos experimentar los poderes sobrenaturales, necesitamos a veces soltar nuestra
mente, porque el Eterno puede hacer mucho más de lo que podemos pensar o pedir, según el poder que opera en nosotros. Así está escrito. El que puede hacer mucho más de lo que podamos pensar, según el poder que opera en nosotros. Es decir, nuestra mente puede limitar el poder de Dios. Y esa es mi experiencia en la vida. Que mi mente es el obstáculo número 1 para la intervención divina, para cambiar la situación actual y resolver algo de forma sobrenatural. La semana pasada hablamos de la capacidad de hablar en lenguas. Y dijimos que hay 3 tipos de lenguas. Estamos ahora hablando de lenguas sobrenaturales. La capacidad de expresarse de forma sobrenatural según el impulso y la inspiración del Espíritu a través de nuestras lenguas físicas, la boca. 3 formas de hablar en lenguas. La primera es la lengua personal. Mi espíritu ora, mi espíritu alaba, mi espíritu expresa sentimientos en mi interior que conectan con Dios a través del Espíritu. Son lenguas personales de edificación propia. Son lenguas personales que no necesariamente tienen que sonar como ninguna otra lengua en el mundo. No puedo copiar a nadie. Es mi espíritu que se expresa a través de mi boca. Impulsado y inspirado por el Espíritu de Dios. Pero esa lengua personal es tan personal, tan natural, que mucha gente, al expresarse con esas lenguas, empiezan a dudar si realmente son sobrenaturales. Piensan que son ellos que hablan en lenguas, que son ellos que inventan las palabras. Y tú que puedes hacerte la pregunta, ¿cómo puedo saber que esas lenguas que yo hablo, esas sílabas, esas expresiones que no entiendo con la mente, pero que salen de dentro, son de verdad? ¿Cómo puedo saber? La respuesta es simple. Si tú hablas en lenguas de esta manera y te sientes fortalecido espiritualmente, sientes que eso te acerca a Dios, eso te conecta con Dios, incluso eso te ayuda a entender la Biblia. De repente te viene algún texto bíblico cuando estás hablando en lenguas. ¿Te acuerdas de algún mensaje que escuchaste que venía de Dios? Te edificas espiritualmente, te animas espiritualmente. Entonces ten por seguro que esas palabras, esas sílabas, esas lenguas son de Dios. Por el fruto se conoce el árbol. Por otro lado, si tú estás hablando de una manera, quizás estás copiando a alguien que te dijo que hablaras de una u otra manera en lenguas y tú copiaste. Y tú estás haciendo esas palabras, diciendo esas palabras y no sientes nada, no experimentas ninguna elevación espiritual, ninguna conexión con Dios. Más bien te cansas, más bien sientes que son las mismas palabras, que no hay fluir, que solamente es una terapia rara. Entonces no son de Dios. Las lenguas de Dios, las verdaderas lenguas del Espíritu de Dios, es un fluir de dentro.
como leímos la otra vez. Desde su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7. Ahora, esas lenguas personales, tú dominas sobre ellas. Yo soy quien hablo en lenguas. Como dice Hechos 2, ellos empezaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, ellos empezaron a hablar en lenguas, no el Espíritu. Yo puedo hablar en lenguas cuando quiero, y no estoy seguro que esto sea la experiencia de todos. Algunos dicen que yo necesito estar en un estado de alabanza, de conexión, de oración con Dios, y entonces ya siento que puedo empezar a hablar en lenguas. Mi experiencia ha sido diferente. Desde que empecé a hablar en lenguas a los 9 años, hace 50 años, he podido dominar mis propias lenguas. Estoy hablando ahora del primer tipo de lenguas, las lenguas personales. Yo decido cuando empiezo a hablar en lenguas. Yo decido cuando termino a hablar en lenguas. Yo decido si quiero hablar rápido, lento, alto o bajo. Yo domino mis lenguas personales. En algunas ocasiones, el Espíritu puede venir sobre personas y empiezan a hablar en lenguas de forma espontánea, sin haber premeditado hacerlo. Sale el fluir. O sea, es como quitar el tapón del frasco de cognac o de champán, de champán. Quitas el tapón y sale la fuerza. No pueden controlar eso. Eso puede pasar. Considero que eso es un momento especial en la vida de una persona, cuando el Espíritu le enseña el camino a abrirse, a quitar el tapón mental y dejar que ese fluir salga. A veces Hashem toma a una persona de forma sobrenatural, le sorprende para ayudar y le quita el tapón y le saca todo lo que hay dentro y empieza a hablar lenguas y está feliz, contento. Luego esa persona ya no sigue con esa práctica. Y es un error, porque la experiencia que tuviste es un inicio, una indicación de lo que tienes. Y eso lo debes entrenar y utilizar todos los días de tu vida. Y no esperar a tener la experiencia que tuviste la primera vez que te soltó esto. Esa fuerza del Espíritu quizás te tiró al suelo, quizás caíste al suelo, quizás estabas en una euforia espiritual y hablaste en lenguas y luego no hablaste más porque no entendiste que lo que te dio el Eterno en ese momento es tuyo y debes soltar eso, debes utilizarlo y tú puedes hablar en lenguas. No necesitas estar en un estado de éxtasis espiritual. No necesitas. Puedo hablar en lenguas ahora mismo si quiero, pero no quiero porque estoy enseñando. Además, las lenguas personales mías no son para ti, son para Hashem. Es como mi comunicación privada con Él. Es como lo que estoy hablando con mi esposa en nuestra habitación de matrimonio. No se lo voy a contar a los demás. Es algo íntimo. Yo no saco mis cosas íntimas de mi esposa, con mi esposa, al público. Las lenguas personales es mi comunicación personal con Dios. Y me edifican, me fructifican, me preparan, me elevan para un servicio superior. Acuérdate de esto. Las lenguas es una puerta que te abre un mundo. Segundo tipo de lenguas. Las lenguas humanas, habladas de forma sobrenatural ante otras personas. Por lo que vimos en Hechos capítulo 2. Cuando vino el Espíritu sobre ellos, fueron todos llenos del Espíritu
y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y hablaban lenguas humanas. Y había otros judíos que estaban ahí, que podían entender perfectamente lo que estaban diciendo. Y dice que estaban hablando de las maravillas de Dios. Esas son lenguas humanas, que se hablan en ciertas ocasiones ante las personas de otros países. Tercer nivel de lenguas son las lenguas angelicales. Alguien escribió en el chat la otra vez, esto de las lenguas angelicales no lo entendí. Y me dio gracia. Y es precisamente inentendible. Estás en un nivel de los ángeles, hablando en el idioma de ellos. Hay veces que lo entiendes y a veces que no. Es el nivel más profundo de las lenguas. Pablo habla de diferentes géneros de lenguas, diferentes tipos de lenguas. Y son diferentes dones, manifestaciones del Espíritu en la vida de un creyente. Las lenguas personales son para todos, todos. Las lenguas humanas y angelicales, y podríamos decir también en este nivel, las lenguas personales que se hablen delante de las personas, que luego se interpretan a través de un don de interpretación sobrenatural. No todos tienen eso. Voy a repetir. Las lenguas personales entre yo y Dios es para todos. Todos los que han nacido del Espíritu tienen esta capacidad dentro de ellos si quieren. Lo que impide normalmente es la mente que quiere controlar la vida y uno no se suelta, se siente que se está haciendo el ridículo. No quiere hablar cosas que no entiende. No quiere soltar el espíritu. Quiere dominar todo con la mente. Ese tipo de lenguas es para hablar yo y Dios. Es para todos. Para mi edificación personal. Pero si voy a hablar las lenguas personales en la congregación, o hablar lenguas humanas donde hay personas, de forma sobrenatural, otros idiomas, o si voy a hablar en lenguas angelicales, eso no es para todos. Estos tres últimos no es para todos, porque estás hablando ante personas en la congregación en lenguas, o incluso ante seres angelicales, que en un nivel muy alto, y no es para todos. Aunque debemos aspirar, llegar a niveles superiores, pero hay muchas manifestaciones diferentes y no todos deben tener las mismas. En el Salmo 100, vamos a leer. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Aquí tenemos un principio de acercamiento a Hashem. Hay que venir ante Él. Es un camino. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Es decir, el cohete que va a subir a los niveles más altos espirituales no se puede quedar en el mismo lugar. Tiene que haber un avance espiritual. Tú tienes que venir ante Hashem, y eso está simbolizado con el templo en Israel, en Jerusalén, que cuando había templo. Es un acercamiento, poco a poco. Dice el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Aquí tenemos una entrada por las puertas del tabernáculo y estamos ahora tocando no solamente lo físico, estamos hablando de niveles espirituales, puertas espirituales. Entrada
en el santuario celestial. En ese santuario hay 3 niveles. Aprendemos de la figura del tabernáculo y del templo cómo es el cielo, cómo es el templo celestial. En el templo, en el tabernáculo, tenemos 3 niveles. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Son 3 niveles. Estos niveles corresponden a la escalera de Jacob. Jacob soñó con una escalera. Y también Yeshua dice que Él es la escalera. Y los ángeles suben y bajan sobre la escalera. Y cada peldaño es un nivel espiritual. Nosotros podemos ir subiendo por los niveles espirituales. Y vamos a hablar hoy de 3 niveles. Por supuesto, hay muchos más. En el templo, en las escaleras, hay 15 peldaños. En las escaleras del templo de Jerusalén. 15. Y a veces la imagen se reduce a menos niveles, pero el principio es el mismo. Si hay 3, pueden haber 15, pueden haber 150. Pero es el principio que estamos aprendiendo ahora. De niveles espirituales. Y cada nivel te acerca a Hashem. Y en cada nivel hay más santidad, más disciplina y más poder. Por eso habla de gracia sobre gracia. Son 2 niveles de gracia. Van de poder en poder. Son 2 niveles de poder. Van de gloria en gloria. Son niveles de gloria. Etcétera. Aquí habla de entrar por sus puertas con acción de gracias. Y a sus atrios con alabanza. Aquí entonces vemos que las puertas están conectadas con acción de gracias. Podemos dar la vuelta también y decir que las acciones de gracias son puertas. Son puertas. La queja es una de las cosas que más impiden el acercamiento a Dios. La queja cierra las puertas. Lo contrario de la queja es dar gracias, estar agradecido. Las acciones de gracias abren las puertas. Si quieres tener acceso a los niveles superiores, lo primero que tienes que aprender es dejar de quejarte de las cosas. Ver las cosas adversas como posibilidades de intervenciones divinas. Voy a repetir eso. Ver las adversidades como posibilidades de intervención divina y empezar a dar gracias. Por eso Pablo dice en la carta a los Efesios, dando gracias por todo. No es lo mismo dar gracias en todo, como lo dice en otra carta, creo que es Colosenses. Dando gracias en todo, en toda circunstancia, estás dando gracias. No es lo mismo que dando gracias por todo. El nivel de dar gracias por todo está por encima de dar gracias en todo. En 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. En Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, a Dios el Padre. Dar gracias por todo significa todo. También lo negativo. ¿Por qué? Porque las acciones de gracias son una llave para cambiar las adversidades en bendiciones. Toda maldición puede convertirse en bendición. La maldición más grande de la historia humana es cuando el Hijo de Dios, santo, impecable, puro,
fue colgado sobre un madero. Como está escrito, maldito el que cuelga de un madero. La maldición vino sobre él. Y esa maldición, que él fue colgado sobre un madero, se convirtió en la bendición más grande de la historia humana. Esto nos enseña que toda maldición puede convertirse en bendición. ¿Cómo? A través de las acciones de gracias. Dando gracias por todo. Es decir, lo malo que me está pasando es una posibilidad divina de mostrar su bondad. Y doy gracias por eso. Doy gracias por lo malo que está pasando ahora mismo. Porque es una puerta para que Hashem pueda intervenir de forma sobrenatural. Y las acciones de gracias es la puerta, la llave que abre, que transforma la maldición en bendición. Por eso es importante dar gracias y no quejarse de las cosas malas que nos están pasando. Las lenguas, como vimos en 1 Corintios 14, la semana pasada, entre otras cosas, es dar gracias. Está en 1 Corintios 14, versículo 17. Una de las cosas que se hablan en la lengua personal es acción de gracias. Dice, porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Es decir, si tú estás hablando en lenguas a otra persona, tú estás dando gracias bien, pero el otro no es edificado. Así que no hables a la otra persona en lenguas. Habla con Dios. Y estás dando gracias. Estás dando gracias a Dios hablando en lenguas. Es decir, si conectamos esta palabra, que cuando hablas en lenguas personales, estás dando gracias con el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias. Vemos que las lenguas abren las puertas al atrio de Dios. A través de la lengua personal, tú entras en una dimensión superior espiritual. Entras por la puerta con acción de gracias. Al hablar en lenguas personales, tus problemas inmediatos pueden transformarse en bendiciones, porque empiezas a dar gracias. Y también tu mente, con el tiempo, cuando estás hablando en lenguas personales, aunque no las entiendas con tu mente, después de un tiempo, la mente va a ser tomada, influenciada por el flujo espiritual que está viniendo a ti a través de esas lenguas personales. Y tu mente se va a ir abriendo para una solución divina y vas a ver cosas que no veías antes. Tus ojos espirituales se van a abrir porque estás entrando por una puerta. La puerta normalmente es más estrecha que la habitación. Entras por una puerta y entras en una habitación que es mucho más grande que la puerta. Las lenguas te abren un mundo espiritual que no podías ver y experimentar antes. También está escrito en 1 Corintios 14, versículo 16, de otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá él, amén, a tu acción de gracias, el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Es decir, si tú utilizas tu lengua personal para otras personas, ellos no pueden ser beneficiadas por esas lenguas. Pero tú sí. Tú te edificas. Además, aquí dice que si bendices
solo en el Espíritu. Cuando hablas en lenguas estás bendiciendo. ¿A quién? A Hashem. En el Espíritu. Tu espíritu está alabando al Eterno. Pero si, como hablas con palabras que el otro no entiende, él no se beneficia por lo que estás diciendo, pero tú sí. Entonces aquí dice tu acción de gracias. ¿Cómo él dirá amén a tu acción de gracias? Es decir, cuando hablas en lenguas personales, estás dando acción de gracias. Gracias. Y también estás bendiciendo en el Espíritu. La bendición es una forma de alabanza. Bendices a Dios. Alabas a Dios. Y las lenguas fueron dadas precisamente para cambiar nuestras vidas. Y Dios sabe que para dirigir un caballo hace falta poner un freno en la boca. Para poder transformar tu vida, necesitas transformar tu hablar. Por eso lo primero que reciben los discípulos de Yeshua, los hijos del sumo sacerdote celestial, en el momento de la unción, de la inauguración del servicio celestial de Melquisedec, cuando Yeshua es ungido en el cielo, como sacerdote y como rey, los discípulos reciben la misma unción. Hechos 2. Lo primero que hacen es hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque para transformar sus vidas y transformar el mundo, hace falta cambiar la forma de hablar. La manera de hablar es la que determina el futuro. Dios creó el mundo con palabras. Dios mantiene el mundo con palabras. Y si nuestra forma de hablar no es cambiada, no hay cambios espirituales. No hay cambios en nuestras vidas. Y el Eterno quería dominar nuestras vidas de manera que su reino tenga más influencia sobre nosotros. Y en la dimensión del ministerio celestial, en el nuevo nacimiento, según el orden de Melquisedec, lo primero que se hace es cambiar la forma de hablar. Lo primero que Dios dio a los discípulos en la dimensión de la resurrección fue hablar en lenguas. Porque eso es la puerta que abre para los atrios de Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Y ahora entramos en el tabernáculo celestial. Las lenguas son la puerta para entrar en el atrio del tabernáculo celestial. Tengo aquí una imagen del tabernáculo, como se nos presenta en el libro de Éxodo, con los diferentes objetos, en relación con los 9 dones del Espíritu, presentados en el 1 Corintios 12. Y Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Hashem, vamos a seguir hablando de esto en las clases que vienen. Hay mucho que hablar aquí, muchísimo. Hoy quiero introducir este concepto para que lo tengamos claro todos. Cuando yo era joven, me gustaban los cohetes de forma de pólvora. En la escuela en Suecia, donde estudié, teníamos la opción de escoger un tema libre para los estudios. Y yo y unos amigos nos juntamos para estudiar sobre cómo construir cohetes con pólvora y otros combustibles más poderosos, como el zinc y otras cosas, que no quiero revelar aquí todos los secretos. Pero hay cohetes de 3 niveles, que quemas el primer nivel, el cohete está dividido en 3. Eso lo vemos también en los cohetes de la NASA, que tiran hacia la atmósfera y demás, al espacio.
La parte de abajo es el inicio, el primer combustible que se quema, luego esa parte es separada del resto y el cohete sigue y tiene dos partes más. Segunda parte que tiene combustible, se va quemando y se separa, y luego la última parte del cohete donde están a veces los seres humanos. Es el lugar más precioso, más íntimo. Los otros dos son para la elevación del tercero, para llegar a las alturas más elevadas. Lo mismo tenemos en el espíritu. Tenemos 3 niveles revelados en el tabernáculo. 3 niveles espirituales. Primer nivel es el atrio. Segundo nivel, el lugar santo. Tercer nivel, el lugar santísimo. Es como un cohete con 3 niveles, 3 pasos. El primer paso, el primer nivel, tiene una puerta. La puerta de entrada, la que leímos en el Salmo 100. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Esta puerta corresponde a las acciones de gracias. Dar gracias. La persona que da gracias entra en los atrios de Dios. Es decir, con otras palabras, si no das gracias, no puedes entrar en la presencia de Dios. Las acciones de gracias es el primer nivel, el primer peldaño para el acercamiento a la divinidad. La queja te aleja, las acciones de gracias te acercan. Así que tú puedes ver en la vida de una persona si está lejos de Dios o si está cerca de Dios. Una persona que se queja de todo está lejos de Dios. Una persona que da gracias por todo, siempre está contenta dando gracias por la comida, por los amigos, por las cosas, hasta las adversidades, es una persona cercana a Dios. La persona que se queja impide la intervención divina en su vida. La persona que deja de quejarse y empieza a dar gracias, abre las puertas de la presencia divina. La puerta de entrada, acción de gracias. Y en las lenguas, como vimos, y está incluido el ingrediente de dar gracias. Al hablar en lenguas personales, estás dando gracias. Y eso abre la puerta para una dimensión de visitación y de entrada, y no solamente visitar, sino habitar en la casa de Dios. Como dice el Salmo 23. Y en la casa de Dios habitaré por largos días. No es lo mismo visitar que habitar. Las lenguas, si las practicas todos los días de tu vida, te dan la capacidad de morar en la casa de Dios. No solamente visitar a Dios de vez en cuando. Siempre estarás conectado. A través de las lenguas personales. Segundo nivel. La entrada al lugar santo. Tiene una puerta también. Una cortina. Esa cortina se llama profecía. Tercer nivel. Tiene también una cortina al lugar santísimo. Esa cortina se llama revelación.
Si miramos en el texto de 1 de Corintios 12, vemos que en el texto griego, y en este caso, mi convicción es que Pablo escribió en griego a los corintios, porque los corintios hablaban en griego. Así que la carta a los corintios, con casi seguridad, podremos decir que fue redactada en griego por el apóstol Pablo. En esa carta, él escoge palabras, como también dice en el capítulo 2, palabras enseñadas por el Espíritu. Damos a conocer cosas espirituales a personas espirituales, con palabras no de sabiduría humana, sino palabras enseñadas por el Espíritu. Entonces, en 1 Corintios 12, tenemos un texto redactado en griego por un mensajero de Yeshua, apóstol Pablo, que fue inspirado a escribir estas palabras en griego. Y tenemos dos divisiones en el texto según el griego. No quiero entrar en todo detalle aquí, pero en el mismo texto tenemos división entre los dos primeros dones del Espíritu, o podemos llamarlos manifestaciones del Espíritu, que es más correcto. Y luego vienen 5 manifestaciones del Espíritu, y luego otra división en el texto. Y luego vienen otras 2 manifestaciones en el Espíritu, creando así 3 grupos. 3 grupos de manifestaciones del Espíritu. Él empieza hablando de palabra de sabiduría por el Espíritu. Es el número 1. Esta manifestación del Espíritu corresponde a lo más íntimo en el tabernáculo, que es el propiciatorio, la cubierta del arca, donde están los 2 ángeles. Es el lugar de la intimidad, es el lugar de la adoración. Si volvemos a la imagen del tabernáculo, vemos que en el lugar santísimo hay 2 objetos. E igual que Moshe Rabenu en la parashá que habla de la construcción del tabernáculo, empieza con lo más íntimo. Empieza con el arca, con la cobertura del arca. Luego va saliendo fuera a los niveles más bajos. Empieza con lo íntimo y termina con lo exterior. Así es como Dios trabaja, desde dentro para afuera. De la misma manera, cuando Pablo expresa las manifestaciones del Espíritu, empieza con lo más íntimo, lo más alto, el arca y la cobertura. Luego hay una división que es el velo entre el lugar santísimo y el lugar santo. Y luego hay 5
manifestaciones en el lugar santo. Y luego hay un velo, una separación, una división, y ya entras en el atrio, que es la parte más grande del tabernáculo. Y hay dos manifestaciones del Espíritu en el atrio. Encuentras la misma estructura en el tabernáculo que en las manifestaciones del Espíritu en la persona que ha sido introducida a través del nuevo nacimiento y la unción del Espíritu, el bautismo en el Espíritu, en el servicio sacerdotal en el templo celestial. Entonces los que fueron ungidos y empezaron a hablar en lenguas, empezaron desde fuera para entrar adentro. Por eso las lenguas es la puerta de entrada en el atrio. El atrio es el área de las lenguas. El atrio es el área de las lenguas. El lugar santo es el área de la profecía. El lugar santísimo es el área de la revelación. Todos estos dones son del mismo Espíritu. Todas estas manifestaciones son de un mismo Espíritu, pero están en diferentes niveles en esta escalera que se expresa con estas tres puertas. La primera puerta son las lenguas. Y hay dos objetos, digamos aquí, que de forma especial muestran las lenguas. Estamos hablando de lenguas sobrenaturales. Todo esto es sobrenatural. Nada aquí se aprende por estudios. Todo esto, lo que vemos aquí, son manifestaciones sobrenaturales en la esfera de lo espiritual. Por supuesto, basado en las Escrituras, bien basado en las Escrituras. Tenemos muchos capítulos de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, que hablan de estas verdades espirituales de forma física, para tener una base sólida de revelación de las Escrituras para estas manifestaciones espirituales. Las raíces están bien arraigadas en la tierra para que las ramas puedan subir muy en alto en los aires. En el altar de bronce, que es el objeto más grande del tabernáculo, tenemos una representación de los diferentes géneros de lenguas. La entrada al atrio son las lenguas personales. El altar de bronce representa diferentes tipos de lenguas. De manera que ahí había muchos diferentes animales que se sacrificaban. Diferentes fuegos. En Levítico al principio está escrito que el fuego del altar no puede apagarse. Que los sacerdotes tenían que mirar bien
que siempre hubiese fuego sobre el altar. Cada mañana tenían que poner más leña. ¿De qué nos habla esto? Habla de un constante fluir en lenguas. Y el atrio, que es el área de las lenguas, es lo más grande que hay en el tabernáculo. Por eso Pablo habla de hablar 10,000 palabras en lenguas. También dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. El hablar en lenguas es la manifestación del Espíritu más abundante. Más abundante. Es lo más grande en el sentido de volumen. Por eso es el atrio. Muy grande. El altar de bronce es muy grande. Y no puede faltar el fuego ningún día sobre el altar de bronce. Tiene que funcionar constantemente este servicio de fuego y sacrificio de carne en el altar de bronce. Es el único lugar donde se sacrifica carne en el tabernáculo. Las lenguas es un sacrificio de un miembro que es carne. Mi lengua. Estoy dando un sacrificio de mi cuerpo, alabando a Dios con un miembro, un músculo, la lengua. Corresponde al altar de bronce y los sacrificios que se están dando ahí. Son diferentes tipos. Y es continuo, diario y grande. En sentido, ocupa mucho espacio. Este servicio en el atrio es el primer nivel. Tenemos la pila de agua donde los sacerdotes se lavaban, el lavacro entre el altar y el lugar santo. Está más cerca del lugar santísimo. Cuanto más cerca del lugar santísimo llegues, más revelación tendrás. Más luz tendremos, porque esto es un asunto comunitario. Por lo tanto, esta pila de agua está más cerca del lugar santísimo, más cerca de la revelación que el altar de bronce. Más claridad, más revelación, más luz. Y esta es la interpretación de las lenguas que se hablan en un idioma no entendible normalmente. Por supuesto, hay lenguas humanas que se entienden, pero el que habla en lenguas no entiende normalmente lo que habla. Pero si hay una interpretación, se da más claridad, se da más revelación, más luz del fluir del Espíritu. Por lo tanto, el lavacro, la pila, está entre el altar de bronce y el lugar santo. Sin embargo, no está dentro del lugar santo. Está conectado con el altar. La pila en el atrio es una conexión con el altar. Lo puedes ver en los libros de Moisés. Entonces, la interpretación de lenguas
según 1 Corintios 14, es casi igual de alto en nivel espiritual como la profecía. Pero dice, si voy a la congregación y hablo en lenguas, entonces la gente no se edifica, al menos que las interprete. ¿Ves? Entonces, las lenguas cuando se interpretan tienen un nivel superior de espiritualidad y pueden edificar a otros, no solamente el que habla en lenguas. Entonces, estás muy cerca de la profecía cuando interpretas las lenguas. Sin embargo, la interpretación de las lenguas no está dentro de la área de la profecía, que es el lugar santo. Yo diría que la profecía se extiende hasta el lugar santísimo, porque la revelación, lo que se escribe como revelación, es un nivel superior de profecía. Entonces la profecía tiene diferentes niveles. En el tabernáculo se expresa en 2 niveles: el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando la profecía está en su más alto nivel, se llama revelación, pero es un tipo de profecía. Cuanta más revelación haya, cuanta más luz espiritual haya, más claridad se está dando al mensaje. Más entendible se hace el mensaje. Por lo tanto, el espíritu de la profecía son los ojos espirituales. El espíritu de la profecía son los ojos espirituales. La profecía te hace ver cosas que ojos no han visto, y te hace oír cosas que oídos no han oído. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que le alaban, los que se acercan con acción de gracias, los que entran por sus atrios con acción de gracias, por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, y se acercan. Son los que aman a Dios. La alabanza es una manifestación de amor. Al que ama, Dios le revela los secretos. Como está escrito, el Rey me ha conducido a sus cámaras. En Cantar de los Cantares. Ahí está escrito, atráeme detrás de ti. Vamos a leer este texto, es fantástico. Dice Cantar de los Cantares, versículo 2, capítulo 1, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Aquí es la intimidad. Y mira, empieza con la boca. Si Dios puede controlar tu boca, te va a controlar la vida. Por eso te dio las lenguas. Porque mejores son tus amores que el vino. Tus ungüentos tienen olor agradable. Aquí es la unción, ¿verdad? El espíritu. Tu nombre es como ungüento purificado. Por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti y corramos juntos. El Rey me ha conducido a sus cámaras. Las cámaras son las habitaciones íntimas.
lugar santo, lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar de la intimidad con Dios. Los 3 niveles del tabernáculo pueden compararse también con acción de gracias, alabanzas y adoración. En ese orden. Primero, dar gracias. Segundo, alabar. Tercero, adorar. El atrio son las acciones de gracias. El lugar santo son las alabanzas. Lugar santísimo, adoración. Ahí están los 2 ángeles, los querubines, encima del arca, inclinándose, extendiendo sus alas, tocándose el uno al otro, los rostros vueltos el uno hacia el otro, inclinados hacia abajo, en adoración. En esa adoración de inclinación está la intimidad con Dios. En ese hueco, ese vacío que se crea a través de la adoración, se manifiesta la presencia divina entre los 2 querubines, en el lugar santísimo, que es el lugar de la intimidad con Dios. Es el lugar de las cámaras, de la unificación entre lo humano y lo divino. ¿Quieres llegar ahí? Yo quiero estar ahí. Quiero ser adorador. Quiero cumplir el deseo de mi Padre, que busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y es exactamente lo que estamos hablando. Espíritu y verdad. Espíritu, el poder, verdad, la palabra. Erráis por no conocer las Escrituras y el poder de Dios en armonía, en equilibrio. Pero cuando estáis en la palabra y en el Espíritu, podéis adorar en espíritu y en verdad, que es la palabra. Tu palabra es verdad, dice Yeshua en Juan 17. Entonces, el Padre busca tales adoradores. Con otras palabras, esa intimidad con papá, y ahora estamos hablando de adoración a la revelación divina como Padre, no como Elohim, no como juez, no como gobernante, no como creador, sino como Abba, como Padre. Cuando Él se revela como Padre, significa que tiene que tener hijos. Uno que no tiene hijos no es padre. El Padre busca adoradores que le adoren en ese nivel. Y eso es fruto de la resurrección de Yeshua. Porque la resurrección de Yeshua es una nueva creación de una raza humana celestial. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo, celestial. Y el Padre busca tales adoradores que sean del calibre de los hijos celestiales. Como está escrito, Él es el primogénito, el
Sí, el primogénito de los muertos. El primogénito de muchos hermanos. Yeshua es la cabeza de la raza humana celestial. En él los que nacieron de nuevo son del mismo calibre, son de la misma naturaleza, son del mismo nivel espiritual que él. Él es hermano de muchos semejantes, el primogénito de los resucitados, de los que experimentaron el nuevo nacimiento por el poder de la resurrección de Yeshua. Inmortales, elevados muy por encima de toda cosa creada. Elevados muy por encima de todo principado y poder y autoridad. El que está en el Mesías está por encima de la creación. Como hijos de Dios. Hijo de Dios en ese nivel de rey y sacerdote, según el orden de Melquisedec, con una vida indestructible, hijos celestiales, hijos de resurrección. Tales adoradores el Padre busca. Y ahí está la intimidad entre hijo y papá. Ningún ángel puede llegar a ese nivel. Yeshua fue elevado muy por encima de los ángeles. Y los que son parte de la resurrección tienen el mismo nivel espiritual que Yeshua. Hay una producción y una reproducción de un nuevo ser humano, el segundo hombre, el hombre de la resurrección, el hombre celestial. Y los que están en el Mesías, nueva criatura es. Él es el primer fruto, Bikurim, y él es el Reshit. Son textos, palabras hebreas con mucha profundidad. Como es el primer hombre resucitado, así son también los que son parte de la resurrección. Él no es único en su clase después de la resurrección. Antes de la resurrección fue único en su clase. Desde su fecundación hasta su muerte, fue único en su clase. El único Hijo de Dios en su clase. Después de la resurrección, es el primogénito entre muchos hermanos. Una reproducción. Tales adoradores papá busca. Y tenemos acceso a ese lugar santísimo, a esa intimidad. El rey me ha conducido a sus cámaras. Pero dice, llévame en pos de ti y corramos juntos. ¿A dónde? A la intimidad. Es decir, aquí estoy fuera. Como Yeshua dijo en Juan 7, 37 al 39, el que tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, conforme dicen las Escrituras, mira aquí otra vez lo mismo. Las experiencias espirituales están basadas en las Escrituras. El que cree en mí, conforme dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Tener sed es la condición principal para experimentar estos ríos de agua viva. Si no tienes una sed insaciable espiritual, muy difícil que recibas
Muy difícil que fluyas en estas cosas. La sed de lo sobrenatural, de la intimidad, de esos besos del Rey que te trae, te chupa hasta lo infinito, hasta lo divino. Si no deseas esos besos, si no estás dispuesto a correr detrás de Él, o bien vamos a decir, juntamente con Él, llévame en pos de ti y corramos juntos. Tú te unes con Yeshua y Él te va a llevar hasta lo más íntimo, a ser adorador, y vas a aprender de Él a adorar al Padre, porque Él es el adorador número 1. Yeshua, el Hijo de Dios, es el adorador número 1. Por eso es el más cercano a Dios. Y a través de Él tenemos conexión con lo divino. Él nos enseña a adorar al Padre. Corramos detrás de ti, juntos. Tengo sed, voy a ti, Yeshua. Tú me llevas a entender las fuentes en las Escrituras. Yo veo al Mesías en todo lugar, en cada página de mi Biblia. Hay referencias del Mesías, en cada página. Desde Génesis 1:1 en adelante. En todo lugar está el Mesías. Si conecto con Él en las Escrituras, desde mi interior van a correr estas aguas y me van a fluir las lenguas. Y esas lenguas me abren la puerta no solamente al atrio del tabernáculo celestial, sino me abre los ojos espirituales para entrar y ver en las cámaras secretas del Rey, a través de la profecía, que son los ojos espirituales. Escucha, la profecía son los ojos espirituales y los oídos espirituales. Es una percepción superior y eso es producto del ministerio del atrio. El ministerio del atrio te abre las posibilidades de entrar en más intimidad, en más revelación, pasando por la puerta de la profecía, que te abre otro mundo más elevado. Así que no te quedes fuera del atrio. Si no hablas en lenguas, búscalo con todo tu corazón. Deja que Hashem te llene con su espíritu. Conecta con Yeshua en las Escrituras. Deja que Él te bese. Y dile al Rey, tus ungüentos tienen olor agradable. Tu espíritu, tu unción. Ay, yo lo recibo. Inhalo ese espíritu. Recibo tu amor, recibo tus besos. Llévame en pos de ti y corramos juntos. El Rey me ha conducido a sus cámaras.
Él me llena con su Espíritu. Como está escrito, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Yeshua, resucitado, es el que bautiza, sumerge a los que tienen deseo y sed en el Espíritu de santidad y de fuego. El fuego es el fuego del altar aquí, el altar de bronce. Si no te quedes fuera, busca las lenguas. Cuando hablas en lenguas, procura más. Habla mucho en lenguas, todos los días. Que sea un servicio diario, como el servicio del fuego en el altar que no puede apagarse. Día y noche se está quemando carne, día y noche. Y eso te abre puertas para más intimidad. Y con la ayuda de Hashem, la semana que viene, entraremos en el lugar santo y empezamos a descifrar y entender un poco más de estos niveles más elevados de revelación, que es la profecía y todo lo que lleva la profecía dentro de su seno. Pero quiero enfocar la importancia de hablar en lenguas y la importancia de la sed espiritual y de buscar las manifestaciones sobrenaturales. Si tú no tienes sed, si tú no tienes un gran deseo, no vas a tener parte en estas cosas. Si miramos en la carta a los Corintios, capítulo 12, al final, dice, mas desead ardientemente los mejores dones. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? No te quedes contento, no estés contento con hablar en lenguas personales. Eso es solamente la puerta de entrada. No te quedes en la puerta. Desea ardientemente los mejores dones, es decir, las manifestaciones superiores a las lenguas personales. Procura entrar en la intimidad con Dios, en las cámaras. Permite que el Rey te lleve hasta lo más profundo. Y capítulo 14, versículo 1 dice, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Aquí la palabra dones no es la mejor traducción, sino debe ser las manifestaciones espirituales. El griego dice solamente espiritualidades, pero suena un poco raro en español. Pero la palabra don no es la mejor traducción. Desead ardientemente las manifestaciones espirituales. Sobre todo, que profeticéis. ¿Por qué? Porque la profecía es la puerta a todos los demás. Cuando llegues a ese nivel de profecía. Las lenguas, la puerta al atrio, lo básico. Una entrega física de tu lengua, de tu carne, diaria, constantemente. Y la profecía, que es la entrada en el lugar santo. No te quedes en el atrio. Sobre todo que profeticéis, porque cuando empecéis a entrar en el lugar del área de la profecía, ahí tenéis todas las manifestaciones superiores. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Y espero que esto haya producido y produzca más hambre, sed y un fervor ardiente de tener más de estas manifestaciones sobrenaturales que están a la disposición de todos en diferentes formas. Porque el Espíritu se manifiesta de muchas maneras, no solamente de una, o dos, o tres, o cuatro, sino muchas. Y como somos diferentes, el Espíritu nos va a utilizar de muchas maneras
según la necesidad y el don personal y las necesidades que nos rodean en la congregación y en la vida diaria. Así que Hashem nos dé la gracia de subir en estos niveles más superiores espirituales. Amén y amén.